Te cuento que puedes recorrer toda la ciudad de Mónaco de norte a sur en solo 52 minutos. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañado del doctor Ronnie Díaz Burgos, quien es neurocirujano infantil, y hoy tenemos un tema con él solicitado por ustedes, por supuesto, como es parálisis cerebral. Con él vamos a hablar sobre esta situación, cuáles son las causas, cómo podemos tratar esta condición, si hay algunos tipos, si hay tipos diferentes. Bueno, que sea él quien se encargue de desglosar este tema en este día. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación hoy. Muy buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente al programa. Saben que siempre estoy a la disposición de aquellos temas de interés para la población, porque hay que ir aclarando dudas en cuanto a ciertas patologías que muchas veces son más comunes de lo que nosotros pensamos. Ahí. Sí, doctor, es interesante, justamente la pregunta iba en ese sentido. ¿Qué tan frecuente es la parálisis cerebral acá en nuestro país? Bueno, lo primero es definir lo que es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral involucra un conjunto de trastornos psicomotrices, entiéndase en la motricidad del individuo, que se presenta en los niños, ya sea por una afección que sufra durante el estado de gestación, o sea, durante el embarazo, y aún después del nacimiento, incluyendo hasta los 5 años de edad, que es el proceso o el periodo, mejor dicho, en que ese cerebro está en un proceso de desarrollo. De hecho, la parálisis infantil o cerebral involucra todas esas agresiones que afectan el desarrollo del cerebro de ese nuevo individuo. Eso no involucra a aquellos pacientes ya adultos, que muchas veces también escuchamos el concepto de parálisis cerebral. Ya aquí hablamos de secuelas neurológicas a un evento cerebral. Entonces es muy en cuenta tomar eso para definir lo que es una parálisis cerebral o parálisis cerebral infantil. En cuanto a las causas, podemos tener muchas. De hecho, es una entidad muy heterogénea, o sea, tenemos múltiples causas que van desde problemas que ocurren durante el embarazo hasta problemas que pueden transcurrir durante el momento del parto e inclusive aquellas eventualidades que afectan el cerebro hasta incluso los 5 años de edad. Todas esas entidades dan como resultado una agresión al cerebro que se traduce básicamente en lo que es un trastorno de la motilidad, entiéndase lo de los movimientos, pero también eso involucra otras áreas que pueden afectar lo que es la capacidad cognitiva del individuo, la capacidad de aprendizaje, e incluso pueden secuelar en algunas patologías agregadas como son convulsiones, neumonía por broncoaspiración, trastorno del habla, de la alimentación. O sea que una entidad que es muy variada las consecuencias, porque el hecho ya de la agresión cerebral es lo que produce la patología en sí. Lo que sobreviene son consecuencias de ese daño cerebral. Doctor, yo conozco un caso de un bebé que entrándolo, fue prematuro realmente, entrándolo a la incubadora, pues recibió un golpecito aquí detrás. Inmediatamente su pediatra se dio cuenta de que algo pasaba porque el niño tenía movimiento al momento de nacer y al chequearlo, el neonatólogo. Sin embargo, al momento de entrarlo, recibió ese golpecito y quedó estático en la misma posición en que él tenía cuando iban a entrarlo.
¿Se puede decir Salva la que incubadora. eso fue realmente se produjo ahí un golpe y produjo la parálisis cerebral? Bueno, hay que indagar un poquito más allá porque es muy difícil que un trauma así en esa circunstancia, por así decirlo, pueda causar, pero todo es posible. Puede ser que el trauma, hay que ver cuál fue la severidad de dicho trauma, si hubo algún tipo de hemorragia, porque una de las causas postnatales de parálisis cerebral es el traumatismo craneal, o sea, una agresión traumática por un golpe, entiéndase, que afecte el cerebro y que produzca, por ejemplo, una hemorragia subaranoidea, una hemorragia intracerebral, que puede desencadenar en un daño cerebral, en este caso. Podría ser una posibilidad, pero usualmente son, en los casos de trauma, son un poquito más severos o agresivos. Eh, Pensar que si el simple hecho de golpearse con la incubadora haya producido una hemorragia, no estoy descartando que sea posible, pero podría ser una posibilidad, pero un poco remota, por así decirlo. Hay que ver si no hubo un evento en el parto o una agresión durante la gestación, como las infecciones durante el embarazo, es una causa importante, porque son virus que agreden el cerebro y interfieren con lo que es el desarrollo del mismo, recordando que es un individuo en formación. Por eso la parálisis cerebral involucra todas aquellas agresiones cerebrales hasta los 5 años de edad, porque es el periodo en que ese cerebro se está desarrollando, va adquiriendo, porque el cerebro es como una gran computadora. Al nacer, lo que hacemos es que vamos asimilando percepciones, vamos desarrollando motilidad, vamos nutriendo ese cerebro de información. Entonces, si tenemos una injuria que dañe estructuralmente dicha estructura, entonces eso se va a traducir en lo que conocemos como una parálisis cerebral. Okay. Ana. Sí, ¿cuál es? ¿Hay alguna? Usted dijo que era congénito en su mayoría de veces. Sí, podríamos decir que es congénito, porque el concepto congénito que traduce que está al momento del nacimiento. Sin embargo, cualquier agresión cerebral que ocurra durante, antes del nacimiento, en estado prenatal, durante el nacimiento o después del nacimiento, puede traducirse en una parálisis cerebral. De hecho, la mayor parte, un tercio de las causas que producen parálisis cerebral ocurren durante la gestación, o sea, que en el periodo prenatal, o sea, que ahí podríamos decir que ya es congénita, porque está al momento del nacimiento. Eso es lo que significa congénito, que la entidad se presenta antes o durante el nacimiento. Doctor, ¿y cuáles serían Así que tenemos, por así, los síntomas que entonces vería de la parálisis cerebral. el médico para saber que ya el bebé está naciendo con esa situación? Bueno, principalmente lo que hay un trastorno de la motilidad, o sea, de los movimientos. Aquel niño que es hipoactivo, que vemos que tiene un poco, un desarrollo psicomotriz inadecuado. Una pregunta muy importante que hacemos nosotros y también los pediatras en estos casos, cuando el paciente o los padres acuden por este tipo de entidad, es una pregunta un poco como frecuente, que es si el niño nació al momento del nacimiento, recordándole que cuando el niño nace, ese es su primer suspiro, su primera respiración, y muchas veces ese llanto lo que hace es que entre una gran cantidad de oxígeno a los pulmones y el niño comienza a respirar por sí mismo. Cuando el niño nace, tiene que, por sus propios métodos, comenzar a respirar para suplir esa necesidad de oxígeno. Entonces, esos niños que no hay un llanto adecuado, usualmente eso traduce que no hay una oxigenación, una toma de oxígeno, por así decirlo, adecuada a los pulmones. Y ahí tenemos que la hipoxia perinatal, que
se le explica a los padres como la falta de oxígeno durante un periodo después del nacimiento puede traducir una lesión cerebral. Por eso tenemos que muchas veces los partos prolongados, la prematuridad, son causas de una parálisis cerebral, porque traduce un daño hipóxico de ese cerebro en ese nuevo individuo. O sea Y que es una de las causas más frecuentes, el sufrimiento fetal. o sea, una embarazada que cae por unas escaleras, por decirlo de alguna forma, puede provocar algo Sí, así. eso está incluido. Exactamente, puede ser, ahí incluye los traumas obstétricos, o sea, o traumas durante la gestación. También puede ser patologías propias de la madre, por ejemplo, la diabetes en las madres afecta también el desarrollo de ese nuevo individuo y ese trastorno en el desarrollo, la formación del cerebro, al final también se traduce como una lesión, porque podemos tener un cerebro que ya está formándose adecuadamente que es agredido por una afección, pero también podemos tener trastornos en lo que es la formación, la constitución de ese nuevo cerebro. Y al final se traduce también como un trastorno de la motilidad o la motricidad, que es lo que conocemos como la parálisis cerebral. O sea que también hay trastornos en la formación, en la configuración, por así decirlo, de ese nuevo cerebro que produce dicha entidad. Doctor, me llega una preguntita por aquí. Y dice, ¿qué parte del cerebro se afecta, se daña con la parálisis cerebral? Bueno, de hecho, una parálisis cerebral se refiere a una afección de todo lo que está dentro de la cavidad craneana, o sea, el mal llamado cerebro, que es en realidad el encéfalo. Y el encéfalo está constituido por diferentes partes, por así decirlo. En sentido general, cuando hay una parálisis cerebral, por ejemplo, por hipoxia, hay un daño generalizado. Ahora, cuando hay una agresión, una hemorragia, usualmente se afectan partes específicas. De hecho, hay básicamente tres tipos de parálisis cerebrales. Aquellas que afectan los hemisferios cerebrales, que son los que tienen que ver con la motilidad, básicamente. Hay una atetóxica, que en vez de producirse parálisis, lo que se produce son movimientos anormales. Esos niños que vemos que hacen como movimientos serpentinos, atetóxicos, que es lo que llaman movimientos atetóxicos, que tienen esa voz galgosa, que balbucean, eso es también un tipo de parálisis. Aquí lo que hay una afectación de lo que se llaman los ganglios basales. Hay otro tipo de parálisis, que es el tercer tipo, que es aquello que afecta una parte del tallo cerebral que se llama cerebelo. Entonces ahí se produce una parálisis cerebral atáxica, en la cual el paciente puede deambular, pero con esa marcha atáxica, como le decimos nosotros los médicos, la marcha de borracho, que también es un trastorno de la motilidad, porque no le permite una adecuada marcha al individuo. O sea que eso depende básicamente. Pero cuando tenemos una afección global, por ejemplo, una hipoxia cerebral, que fue el ejemplo que ya mencionamos, hay una afectación global. Por eso podemos tener parálisis, trastorno del habla, marcha atáxica, y son aquellos pacientes que a veces están gravemente afectados y lo tenemos postrado en una cama, que ni siquiera pueden sentarse y mucho menos deambular, ni siquiera con asistencia. ¿Y cuál sería el tratamiento? O sea, ¿es recuperable, doctor? El ¿Sí? tratamiento. ¿Puedes repetir? El tratamiento es Bueno, recuperable, o sea, o está ¿Se condenado. cura? más que un tratamiento, vamos a hablar de un manejo, porque lamentablemente no hay una cura para la parálisis cerebral, porque ya tenemos una lesión instaurada, o sea, hay un daño cerebral irreversible. Lo que sí podemos hacer es crear o manejar las consecuencias de dicha parálisis o de dicho daño. Por ejemplo, tratarlo con fisioterapia, terapia cognitiva, aquellos pacientes con cierto grado de retraso psicomotriz, una educación adecuada, porque no podemos, como a veces veo pacientes en la consulta, un niño con cierto grado leve de parálisis cerebral
que está en una escuela normal. Entonces, no podemos exigirle a un individuo con cierta particularidad en su desarrollo cognitivo que necesita un manejo muy especial. Las terapias físicas son muy importantes porque muchas veces no recuperan la motilidad, pero sí evitan las contracturas. Esos pacientes que vemos que están totalmente contraídos, eso es una consecuencia de la parálisis cerebral. Otro método es tratar las consecuencias, como ejemplo, esos pacientes son frecuentemente afectados por crisis convulsiva, producto del mismo daño cerebral, porque hay una irritación del cerebro producto de esa agresión cerebral. Entonces hay que manejarlo con medicamentos anticonvulsivantes. En sentido general, no hay una cura para estos pacientes, pero sí hay un manejo, un tratamiento para mejorar lo que es la calidad de vida y evitar más daño del que ya ese cerebro ha sufrido, por así decirlo. Me imagino que esos pacientes que sufren de este mal, pues ahora con la tecnología, que tienen por lo menos algo de movimiento, que su situación es más leve, pueden tener más solución y más movimiento ahora con la modernidad de todo esto que hay con las sillas movibles, ¿verdad? O sea que Sí, eso le puede ayudar ciertamente mucho. con las nuevas prótesis, hay prótesis que incluso hay prótesis que son manejadas, se conectan y ayudan a la motilidad. Hay férulas que ayudan también. Y actualmente hay muchas técnicas de fisioterapia que ayudan a mejorar. También hay cirugías que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en esos pacientes que ya no llegan con cierto grado de contractura, hay cirugías de liberación de tendones que ayudan por así decirlo, a soltar, a hacer más flexible esos pacientes y así hacer un mejor manejo, porque es muy difícil a veces el manejo de un paciente que está totalmente espástico, o sea, rígido, y eso dificulta a veces hasta el mismo aseo del paciente, el transporte del paciente. Y actualmente podemos ayudarlo a estos pacientes. Por lo menos no a hacer una curación, sino a evitar, por así decirlo, la progresión de la condición y evitar que se le agreguen patologías o circunstancias nuevas que incluso a veces pueden contrastar con la vida. Por ejemplo, crisis convulsiva, aquellos pacientes que hacen broncoaspiración, que no son alimentados adecuadamente, porque incluso esa parálisis puede afectar lo que es el mecanismo de la deglución. Entonces, esos pacientes, imagínense, un paciente postrado, espástico, que no tiene una adecuada nutrición, entonces lo que va a conllevar es a un deterioro del estado general del mismo. Claro, doctor, el tiempo siempre nos traiciona con usted, pero gracias a Dios que lo tenemos y siempre está dispuesto a orientarnos. Por favor, para finalizar con este tema, quisiéramos que nos dijera su ubicación y teléfono para poder ir a evaluar y también una pequeña recomendación a esos padres que tienen esos niños especiales que quizás no saben cómo manejarlo, aunque se nos quedaron muchas preguntas aún pendientes. No, podemos ir ahí. Bueno, estamos ubicados en el Centro Médico del Pacífico, eso está en la Pedro Livio Cedeño, también en el Centro de Neurociencia en Gascue, en el Centro Médico Santos Aquino, en el sector de los Alcarrizos, y también estamos prestando servicio en lo que es el Hospital General Plaza de la Salud. En todos esos sitios podemos asistirle a la audiencia en todos aquellos problemas neurológicos que puedan estar afectando a sus pacientes. Ahí. El número de Claro que teléfono es el sí. 809-877-6457. Pueden escribirme para agendar citas en dichos centros. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. De verdad que es un privilegio cuando usted nos visita, porque siempre
Pues aclara No, el muchas privilegio es dudas. mío, pues, tenerme en cuenta para por lo menos tratar de orientar a la población, porque muchas veces, como dije al principio, hay Claro, muchas entidades que quizás nos están afectando y quizás lo que necesitamos es una orientación en relación a eso la es misma cierto. y cómo debemos Claro, manejarla, como en este caso. claro. Doctora Ronnie Díaz Burgos estuvo con nosotros, neurocirujano pediátrico, y estuvo tratándonos lo que está las enfermedades de la cerebral. Así que, señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó